Hola, muy buenos días chicos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. El día de hoy ya vamos a iniciar con las clases normalmente. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema sobre los ecosistemas. Este bosque tropical se separó del bosque tropical amazónico cuando se originaron los Andes y a partir de allí tanto la flora como la fauna que resultaron geográficamente aisladas originaron especies diferentes. Ahí hablamos de Darien. Choco Darien además se diferencia de la región amazónica porque los suelos de esta zona poseen más nutrientes que los amazónicos y por lo tanto son tierras útiles para la agricultura. Esta situación, al menos en el Ecuador, ha generado que la mayoría de estos ecosistemas hayan sido transformados en área de cultivo agrícola y ganadería. Por lo tanto, en el Ecuador se encuentran seriamente amenazadas. Ya, la diversidad de esta zona es bastante alta, solamente comparable con la Amazonía. Sin embargo, su principal valor en ese caso es el endemismo. De esta manera, la mayoría de las especies que habitan en estas zonas solamente se encuentran allí. Entre los principales grupos de animales y plantas de esta región destacan las lagartijas arborícolas del género Anolis y las orquídeas. Sin embargo, a nivel de especies son importantes el tapir de la costa, el mono aullador negro, el mono capuchino, el oso hormiguero, el tamadua, el de chaleco, la guatusa de la costa, la tortuga mordedora, el cocodrilo del Pacífico, el sapo de Blomberg, uno de los sapos más grandes del planeta, varias especies de aves, de reptiles, de anfibios y de invertebrados. ¿Ya? Buenas tardes, Miss. Buenos días, Doménica. Ya, tenemos la presión para conservar esta zona en el Ecuador que ha sido atenuada para varias acciones de conservación, entre ellas la creación de varias áreas protegidas estatales. Y aquí está, en este caso, alguna de ellas, la ecológica Cotacachi en Cayapas, la Reserva Ecológica Cayapas Mataji, la Reserva Ecológica Machichindul, y aparte de ello existen otras acciones, tanto privadas como comunitarias, entre las cuales se pretende la construcción de un corredor de conservación. Entonces es un dato bastante interesante. Es decir, no dejan a nuestras especies, en este caso la flora y la fauna, de cierta manera como abandonadas. Siempre va a haber algunas reservas para cuidar de estas mismas especies. Por eso es bastante importante saber informarnos, sobre todo si queremos más adelante conocer estas especies, después, qué sé yo, en algún guía turístico, más adelante algún viaje, pero sin embargo nosotros tenemos que conocer de cierta manera la flora y la fauna que tiene nuestro país. Ahora bien, la superficie total del Ecuador es de 256.370 kilómetros cuadrados, de los cuales 98,2 corresponde al área continental. Están representadas una gran variedad de tipos de vegetación, las mismas que han podido diversificarse gracias a las condiciones climatológicas, al relieve del terreno y a la historia evolutiva por la que han pasado las especies que habitan el territorio. La primera condición que determina la alta diversidad biológica del país es su ubicación en la zona tropical, justo en la línea ecuatorial, y adicionalmente la existencia de la cordillera de los Andes, que actúa como barrera geográfica, logró aislar las poblaciones de las especies de los dos lados de los Andes, lo que finalmente derivó en otras especies. La presencia marina fría y caliente y la acción de los vientos moldea los climas diversos que se asientan en los diferentes valles, planicies, tanto en las zonas de las montañas como en las planicies de la costa. Finalmente, la geología y la hidrografía han permitido el establecimiento de varios sistemas naturales, cada uno de los cuales tiene sus propias características y por lo tanto también tienen su propia biodiversidad. ¿Ya? ¿Qué pasa en nuestro país, en nuestras cuatro regiones? ¿Sí? En la costa, que está localizada bajo los 1.300 metros de altura, se ubica desde el Océano Pacífico hasta las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes. Esto igualmente lo vimos ya en clases anteriores, cómo se dividía nuestro país y también qué dividía o hasta que llegaba a la cordillera de los Andes. Tenemos la sierra que está situada sobre los 1.300 metros, está en la región central de nuestro país.
La Amazonía, ubicada bajo los 1.300 metros al este de la cordillera de los Andes, y la región insular localizada a 1.000 kilómetros de las costas ecuatorianas en el Océano Pacífico. Ya. Esta diversidad de los ecosistemas es lo que también vamos a realizar de tarea, es decir, vamos a colocar, digamos, terrestres y vamos a colocar bosque lluvioso, tropical amazónico, está el occidental o Chocó, están los bosques montanos de la cordillera occidental y también de la cordillera oriental. Ya, están los bosques secos de la costa, matorrales y espinales secos de la costa, húmedos interandinos, secos interandinos, páramos secos, páramos húmedos, arbustivos del sur, nieves perpetuas, ambientales subterráneos o kársticos, insulares áridos o húmedos. Esa lista nosotros vamos a ir elaborando. Luego lo dividimos en marinos, playas de arena, de roca, lodosas, barrancos, arrecifes de roca, coral, fondos de arena, pelágico, submarinos de profundidad, cordilleras submarinas, resumaderos fríos, respiraderos hidrotermales, llanuras abisales. También tenemos de agua dulce, también lo separamos, colocamos el título agua dulce y colocamos lagos de montaña, lagos de llanura tropical, ríos montanos, ríos de llanura, tropical amazónico de aguas blancas, aguas negras, ríos de llanura tropical de la costa y plátanos o morichales amazónicos, ¿ya? Y tenemos la diversidad de las especies. Todas estas cantidades de especies son las que han sido investigadas a lo largo de diversas investigaciones. Con una extensión territorial pequeña, alberga una de las biodiversidades más altas del planeta, con un 6.8% de las especies de vertebrados, de las cuales un 11,8% de la fauna es endémica. Puede decirse sin lugar a duda que el país es mega diverso en cuanto a un ecosistema inmensamente rico en recursos genéticos. ¿Ya? La tabla muestra los datos del número de especies de vertebrados del Ecuador y en el mundo, y cabe notar que del total de especies de vertebrados, 515 son endémicos. ¿Ya? Y tenemos aquí la biodiversidad de los invertebrados. En este caso no existe o no hay como suficiente información para dar como una totalidad del número de especies que han sido investigados, pero entre los más conocidos son las mariposas, con 2.200 especies a nivel nacional, ubicado en Ecuador en el número 7 del puesto a nivel mundial. Y existen cerca de 900 familias de insectos y se calcula que en el país hay más de 500.000 de especies. También están la biodiversidad de las plantas, la historia geológica volcánica del Ecuador, sumada a la variedad del clima que han permitido la existencia de muchos ambientes naturales, donde habitan más de 18.000 especies de plantas vasculares, de las cuales casi el 72% son nativas y el 27,3% son endémicas. Así, Ecuador ocupa el séptimo lugar mundial en lo que a riqueza de la flora y fauna se refiere. El grupo de orquídeas es el que más aporta a la diversidad de la flora ecuatoriana, así que en investigaciones se ha dicho que existen más de 4.000 especies, de las cuales casi la mitad son endémicas, ¿ya? Con respecto al manejo sustentable de la biodiversidad, lo vamos a estudiar en la siguiente clase para que este tema no quede incompleto el día de hoy. Está todo entendido. Esto es simplemente más que analizar el texto, ¿sí? Sobre las especies de flora y fauna de nuestro país. Hay millones de especies, algunas, como les digo, investigadas. No hay números exactos como tal o un porcentaje que nos indique de cierta manera un número puntual de especies, ¿sí? Sino que de cierta manera se han realizado diversas investigaciones. Igualmente, ustedes saben que estamos en evolución, algunas especies se van adaptando, van cambiando, van evolucionando. ¿Es entendido, Doménica Moyano?
Sí, Miss. Listo, entonces hasta aquí vamos a llegar con la clase y nos vemos la próxima clase, me parece que es más tarde con inglés. Hasta luego, Doménica. Hasta luego, Miss. Hasta luego.